Como dice el dicho, más vale chiquita y juguetona que grande y difícil de manejar. Y sí, estamos hablando de SQLite, una de las bases de datos más simples, pero no por eso menos poderosa. Hoy vamos a conocer su historia y qué la hace tan especial. Así que no perdamos más tiempo, vamos con la intro, que te cuento todo. SQLite es un motor de base de datos escrito en el lenguaje de programación C y ha ganado mucha popularidad por ser muy eficiente, fiable y open source. Hay que aclarar que no es un servidor de base de datos, sino un programa el cual tiene disponible una API para interactuar con distintos lenguajes de programación y poder manejar una base de datos directamente en un único archivo, sin necesidad de programas externos o servidores. Esto permite que la base de datos resida junto a nuestra aplicación en cualquier sistema operativo y en cualquier tipo de dispositivo, como un celular por ejemplo. Está integrado en muchos lenguajes de programación por defecto, como Python y PHP, y se puede integrar en otros con librerías externas, de manera muy sencilla. Se usa en una infinidad de programas, como el navegador Firefox, Photoshop, el reproductor de audios Clementine, en Skype y en infinidad de aplicaciones más. A pesar de ser muy simple, tiene una serie de características muy interesantes. Por ejemplo, permite el acceso concurrente, o sea, puedes hacer una consulta al mismo archivo de base de datos en el mismo momento, con distintos sistemas, a la misma tabla. Soporta claves foráneas, tiene soporte para transacciones ACID, soporta el estándar SQL92 casi en su totalidad, porque es muy simple y fiable usar SQL como en cualquier motor. Además, es extensible por medio de agregados que se cargan dinámicamente. Bien, pero vamos con su historia. En el año 2000, un tal Dwayne Richard Heap, empleado de la empresa General Dynamics, los cuales trabajaban por contrato para la Marina de los Estados Unidos, estaba en busca de un sistema de bases de datos que fuera independiente de un servidor y que pudiera ser incorporado directamente en las aplicaciones. Durante el desarrollo de las distintas aplicaciones para la Marina, Dwayne se dio cuenta de que necesitaba un sistema integrado de bases de datos, ya que las aplicaciones no podían depender de un servidor de base de datos como tal. Desde su creación, SQLite ha pasado por varias versiones, cada una mejorando y añadiendo funcionalidades respecto a las versiones anteriores. La primera versión, lanzada en el año 2000, marcó el inicio del proyecto con características básicas que permitían la creación, gestión y manipulación de bases de datos de SQL de manera eficiente y sin complicaciones. Ya la versión 2, lanzada en noviembre de 2001, introdujo varias mejoras sobre su predecesora, marcando un paso significativo en su desarrollo. Algunas de las características y mejoras más notables incluyen mejoras en el formato de almacenamiento. SQLite 2 presentó cambios en el formato de archivo de base de datos para hacerlo más eficiente y flexible. Soporte para nuevas características SQL. Se amplió el soporte para el estándar SQL, incluyendo nuevas funciones y las capacidades de consulta. Optimización del rendimiento. Se realizaron mejoras en la velocidad de ejecución de las consultas y en la gestión de la memoria, haciendo que SQLite fuera más rápido y eficiente. Esta versión consolidó a SQLite como una opción robusta para aplicaciones que requerían una base de datos ligera y sin la necesidad de un servidor de base de datos dedicado. La versión 3, lanzada en junio de 2004, es posiblemente la actualización más significativa en la historia de SQLite y sigue siendo la base de las versiones actuales de software. SQLite 3 introdujo una serie de mejoras críticas y nuevas características que ampliaron su funcionalidad, eficiencia y compatibilidad. Algunas de ellas fueron: nuevo formato de archivo. Se introdujo un nuevo formato de archivo de base de datos, diseñado para ser más robusto y flexible, y para soportar nuevas características como la capacidad de almacenar los blogs. UTF-8 y UTF-16. Se agregó el soporte para codificaciones, permitiendo un mejor manejo de caracteres internacionales. Atomic Commit y Rollback. Mejoras en el mecanismo de transacciones para garantizar la integridad de los datos, incluso en situaciones de fallo. Mejoras en la API. La API de SQLite se hizo más versátil y fácil de usar, facilitando a los desarrolladores la integración de SQLite en sus aplicaciones. Soporte para funciones definidas por el usuario. Se permitió a los desarrolladores escribir sus propias funciones SQL personalizadas, lo que aumentó enormemente la flexibilidad de las consultas que se podían realizar. SQLite 3 marcó un hito en la evolución de SQLite, estableciendo el funcionamiento sobre el cual se han construido todas las mejoras y actualizaciones subsiguientes. Con su lanzamiento, SQLite no solo reforzó su posición como una base de datos ligera y autónoma, ideal para una amplia gama de aplicaciones y dispositivos, sino que también introdujo capacidades que la hacían adecuada para un conjunto mucho más amplio de aplicaciones, desde dispositivos móviles y aplicaciones de escritorio hasta componentes integrados en aplicaciones web y servidores. Aplicaciones móviles. SQLite es ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones móviles para iOS y Android debido a su ligereza y facilidad de integración. Aplicaciones de escritorio. Muchas aplicaciones de escritorio lo utilizaban para almacenar configuraciones, datos de usuario y más.
por su facilidad de uso y configuración mínima requerida. Desarrollo web. Se utiliza en el desarrollo web especialmente en situaciones donde se requiere una base de datos ligera y fácil de manejar sin la complejidad de un servidor de base de datos completo. Sistemas embebidos. Ideal para sistemas embebidos y dispositivos de Internet de las Cosas, por su eficiencia y capacidad de funcionar en dispositivos con recursos limitados. SQLite continúa siendo activamente desarrollado y mantenido por su creador, Richard Heap, y otros colaboradores. Las actualizaciones regulares incluyen mejoras de rendimiento, nuevas características y correcciones de seguridad. La comunidad de SQLite es activa, con una amplia documentación y recursos disponibles para desarrolladores. La filosofía de desarrollo de SQLite se centra en la estabilidad, la confiabilidad y la compatibilidad hacia atrás. Esto asegura que continuará siendo una solución de bases de datos relevante y confiable para aplicaciones actuales y futuras. Con el crecimiento de Internet de las Cosas y el desarrollo de aplicaciones móviles, se espera que la popularidad y el uso de SQLite no paren. Bien, para probar el sistema vamos a crear una base de datos, vamos a crear unas tablas, vamos a insertar unos datos, todo de la línea de comandos de Ubuntu 22.04. Vamos a invocar al comando de SQLite 3 para crear nuestra base de datos. Vamos a ponerle como nombre nueva base de datos automotora.db. Ahí ya nos ingresó en lo que es la línea de comandos de SQLite. Vamos a activar las claves foráneas, por defecto vienen desactivadas. Con el comando .table verificamos que no haya ninguna tabla creada y vamos a crear una tabla marca con un ID y con un nombre de marca. Verificamos y ahora sí está, si hay una tabla marcas. Verificamos con .schema, podemos verificar cómo se creó la tabla. Vamos a hacer un insert ahora de dos marcas. Todos los comandos internos en SQLite comienzan con punto. Lo que es el estándar SQL es como en cualquier otra base de datos. Ahí insertamos las dos marcas, Toyota y Suzuki, verificamos y ahí están. Vamos a crear una nueva tabla, autos, la cual tiene una referencia a la tabla marcas. Y en esa referencia, en esa foreign key, le ponemos que haga un borrado en cascada en caso de un delete o un update. Vamos a insertar unos autos. Esto es a modo de prueba nomás para que vean cómo se interactúa fácilmente con la línea de comandos de SQLite. En Linux viene por defecto la versión 2 y 3 de SQLite. Ahí quedó hecho el insert de los 3 registros. Y ahora vamos a borrar marcas y se tienen que borrar los autos también, ya que la clave foránea apunta a marcas y si hacemos un delete de marcas se van a borrar los autos. Verificamos marcas, no hay nada, y si verificamos en la tabla de autos tampoco. Bien, era una simple prueba nomás que quería hacer. Espero les haya gustado el video y si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios. Si les copó el tema les pido se suscriban y me dejen un me gusta para saber que estamos haciendo bien las cosas. Los veo en el próximo video. Bye bye.